Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una propuesta que está generando un debate de lo más intenso en Uruguay. Hablamos de un recargo al impuesto sobre el patrimonio, una idea pensada específicamente para combatir la pobreza infantil. Vamos a ver los datos, cómo funcionaría y, por supuesto, los argumentos que hay detrás. Mirad, para entender por qué se habla de esto, solo hay que echarle un vistazo a este gráfico. La pobreza general en Uruguay está en el 17,3%, ¿vale? Pero ojo, cuando miramos a los más pequeños, a los menores de 6 años, la cifra se dispara hasta una auténtica barbaridad, el 32,2%. Es que casi uno de cada 3 niños vive en la pobreza. El contraste es sencillamente brutal. Y claro, esta realidad tan dura convive con esta otra, una concentración de la riqueza enorme. Resulta que el 1% más rico del país tiene casi el 40% de todo el patrimonio. Y es justo aquí, en esta paradoja, donde nace toda la propuesta que vamos a analizar hoy. Muy bien, pues vamos con la primera gran pregunta. ¿Cómo puede ser que en un país que crece económicamente, la pobreza infantil siga tan anclada? Vamos a explorar un poco esta paradoja. Este dato es el que lo cambia todo. Uno de cada tres. No es una cifra pequeña. Es una emergencia social que al final condiciona el futuro de todo el país. Y lo que nos dice la evidencia es que el crecimiento económico por sí solo pues no está siendo capaz de darle la vuelta a esta situación. Venga, pasemos a la solución que se está planteando. Y aquí, atención, porque es fundamental entender una cosa. No se están inventando un impuesto nuevo de cero, sino que la idea es retocar uno que ya existe para que sea más efectivo. Exacto, la palabra clave es esa, recargo. Es una sobretasa, un extra que se añadiría al impuesto al patrimonio que ya funciona en Uruguay. O sea, que se parte de una estructura que ya está en marcha. Y la gran pregunta, ¿a quién le afectaría? Pues bien, este recargo solo se empezaría a aplicar a partir del $1.000.000 de patrimonio. Este límite está puesto a propósito para que el impuesto caiga exclusivamente en el tramo más alto de la población, que viene a ser más o menos ese 1% del que hablábamos antes. Y aquí llegamos a una de las partes más interesantes, lo que han llamado el cortafuegos productivo. La idea es muy lista, se diferencia muy claramente entre la riqueza, digamos, pasiva, como una segunda casa, acciones o criptomonedas, y los activos que están generando actividad económica, como la maquinaria de una fábrica o el capital de una empresa. El objetivo, pues no penalizar la inversión ni la creación de trabajo, sino gravar esa acumulación de riqueza que no está directamente metida en el circuito productivo. Vale, vamos a la letra pequeña. Vamos a ver los números para entender cómo funcionaría este recargo en la práctica, porque hay varias opciones sobre la mesa. A ver, lo que tenemos aquí son tres escenarios, uno más conservador, otro intermedio y un tercero más agresivo. Pero la lógica es la misma para todos, las tasas son progresivas. ¿Qué significa esto? Pues que cuanto más patrimonio se tiene, más se paga. Pero, y esto es clave, solo se paga el porcentaje más alto sobre la parte del dinero que supera cada tramo. Para entender el impacto real de todo esto, hay que pararse en un concepto súper importante, la tasa efectiva. No es lo mismo el tipo máximo del 1,5% que vemos ahí en la tabla que lo que una persona realmente acaba pagando sobre el total de su patrimonio. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Como el impuesto es progresivo y hay un mínimo que no paga, la carga fiscal real es bastante menor de lo que podría parecer a primera vista. El informe calcula, por ejemplo, que alguien con 6 millones de dólares de patrimonio acabaría pagando una tasa efectiva de más o menos el 1%, o sea, muy lejos de los tipos máximos. El mensaje de fondo es que el diseño busca que no sea un impuesto confiscatorio. Bien, y ahora llegamos a las preguntas del millón, las que siempre salen cuando se habla de impuestos a la riqueza. ¿La gente con dinero se irá del país? ¿Esconderán su fortuna? Pues el informe técnico se mete de lleno en esto, basándose en la evidencia. Esta es, sin duda, la primera duda que surge. ¿Qué pasaría si la gente afectada decide simplemente coger las maletas y cambiar su residencia fiscal para no pagar? Pues a ver, lo que dicen los estudios internacionales que se citan en el informe es que, aunque el riesgo existe, muchas veces se exagera un poco. Los efectos reales sobre la emigración suelen ser bastante limitados y, sobre todo, no suelen provocar una salida masiva de capital que desestabilice el país. Vale, si la gente no va a salir en estampida, ¿dónde está entonces el verdadero desafío para que una medida como esta funcione de verdad? Y aquí el análisis técnico es muy claro. El riesgo más real no es que la gente se vaya, sino que mueva su dinero, que lo saquen a paraísos fiscales o a cuentas en el extranjero para que Hacienda no lo vea. Y lo interesante es que la propuesta no se queda en señalar el problema, lo afronta de cara y sugiere una solución muy concreta: reforzar la administración tributaria, la DGI, creando una unidad que se dedique específicamente a seguir de cerca y controlar a estos grandes patrimonios.
Y con esto llegamos a la última parte, la que conecta todos los detalles técnicos con el gran porqué de la medida. Más allá de los números, ¿por qué se piensa que esta es la herramienta correcta para el problema que se quiere solucionar? La justificación, en el fondo, tiene 3 patas. La primera es una inversión directa para intentar romper ese círculo vicioso en el que la pobreza pasa de padres a hijos. La segunda, lo que llaman el doble dividendo. No solo se busca que sea más justo, sino también más eficiente, porque podría animar a que el capital se mueva de la simple acumulación a la inversión productiva. Y la tercera, que es una idea que va en la misma línea de lo que se está debatiendo a nivel mundial sobre cómo gravar las grandes fortunas. Al final, el informe cierra con una idea muy potente, que la decisión no va solo de un impuesto, sino del tipo de futuro que se quiere para el país. Es una lección entre seguir como hasta ahora, hipotecando el desarrollo de casi 1/3 de los niños, o hacer una inversión directa en su futuro y, por lo tanto, en el de toda la sociedad. Una reflexión que, desde luego, da mucho que pensar.